Les presento a los ponentes de hoy. Ellos son el ayudante del profesor Braulio Santana y Juan Carlos Castro. Entonces, la verdad son muy buenos, les van a dar los temas de sentidos. Igual, si tienen alguna duda, déjenlas al final, ellos la van a resolver. Traten de no introducir bebidas al auditorio y bueno, ya hay que comenzar. Muy bien. En general, sí, el profesor Juan Carlos Castro ya lo mencionaron, vamos a ver en general los sentidos especiales, fisiología específica, cosas muy concretas. No sé si se les hayan dicho esto en las ponencias previas, pero es importante que entren a las asesorías con el sentido de no irse con ninguna duda sobre los procesos que realmente importantes en fisiología. Porque muchas veces tienen una idea y no muy bien, no van a sacar menos de 8. Entonces, yo quiero que estén aquí sin ninguna duda. Quiero que se vayan de aquí sin ninguna duda, por favor. Entonces, en el momento que tengan alguna duda, pueden preguntar. ¿Muy bien? Vale. Vamos a empezar con el sistema visual. Desde la óptica, fisiología de retina, vías centrales, movimientos, reflejos pupilares y campos visuales, cosas más integradas. Ok, primero es importante tener claros algunos conceptos físicos muy relevantes para la fisiología visual, específicamente de la óptica. La velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 metros por segundo. Sin embargo, esto es en el vacío, y evidentemente solo puede ser en medios translúcidos, no en medios opacos. Entonces, incluso dentro de los medios translúcidos hay diferentes características, específicamente su densidad. Entonces, en dos medios translúcidos con densidad diferente van a tener algo que llamamos índice de refracción diferente. Esto significa que la velocidad de la luz o la luz como tal viaja a diferente velocidad dependiendo de la densidad de estos materiales. ¿Ok? Una vez que la luz cambia de un medio con un índice de refractivo específico a otro y incide con cierto ángulo, esta se dobla. Y una vez que obtienen eso, pueden entender muy fácilmente todas las ametropías y otras cosas integrativas de la fisiología. ¿Dudas sobre esto? Muy bien. Ok. Entonces, como observamos aquí, como ya mencionábamos, una vez que se incide de un medio con menos índice de refracción, ¿por qué? Porque el aire tiene poca densidad. En una lente con mayor densidad, la luz se dobla. En el caso de las lentes biconvexas, la luz converge. Eso significa que va a incidir en un punto específico más adelante de este. En las bicóncavas va a diverger. Entonces, biconvexas, converge. Bicóncavas, lo otro, diverge. Entre mayor sea la diferencia entre índices de refracción en los dos medios, mayor se va a doblar este haz de luz. ¿Ok? Es importante decir que no depende solamente del índice de refracción donde está incidiendo, depende de la diferencia de ambos. Y como tal, aquí es donde viene la función de un concepto muy útil que son las dioptrías. Una dioptría se refiere a que en una lente biconvexa, el punto focal, el punto donde todos los haces de luz se van a reunir, está exactamente a 1 metro. ¿Ok? Lo inverso pasa en una lente bicóncava. Va a tener el mismo ángulo, solo que va a diverger los rayos de luz. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si tiene dos dioptras, tiene mayor poder refractivo. Y si tiene mayor poder refractivo, el ángulo de cambio es mayor. ¿Cuánto? De manera que el punto focal va a estar a la mitad, a medio metro. ¿Ok? Entonces, 10 dioptrías es como si lo dividiéramos por 2, 10 veces. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ahora, pasemos a algunas cosas específicas, un pequeño y muy rápido repaso de la anatomía que ustedes ya conocen para poder hacer la integración más específica con pues, la biología y la medicina, ¿no? Entonces, tenemos que el ojo como tal está compuesto por 3 capas, una fibrosa, una vascular y una nerviosa o neural. La fibrosa, de anterior a posterior, tenemos la córnea, la conjuntiva, que corresponde más o menos a esto, pero no está señalado,
la esclera. Respecto a la vascular tenemos al iris, que incluye algunos de los músculos intrínsecos del ojo, el músculo ciliar, pars plana, pars plicata y coroides, ¿vale? La interna o la neural. De manera más específica, la retina. Todo lo que vemos de verde aquí. Y ustedes ya vieron un fondo de ojo. Saben que en un fondo de ojo lo que estamos viendo principalmente es la retina y dos de las estructuras más importantes que vemos en ese momento, que es la convergencia de los vasos y los nervios, los haces nerviosos ramificados del nervio óptico y la mácula, que está más central y corresponde al punto de mayor densidad de receptores y por lo tanto donde vemos con mayor nitidez. ¿Ok? Muy bien. Pasemos de nuevo a la óptica aplicada al ojo. Una vez que observamos el ojo como una serie de lentes, porque eso es lo que es, específicamente su parte fibrosa y algunas de las estructuras internas, entonces tenemos esto. Pongamos que la luz de un objeto que estamos observando está incidiendo en la primera estructura, que es la córnea. Entonces, la córnea tiene un índice de refracción de 1.38 en comparación con el aire, que es de 1. ¿Por qué? Porque todo se define a partir del aire. Muy bien. Entonces tenemos que la diferencia entre estos dos medios es la mayor que observaremos en todo este sistema, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, esta diferencia de estructuras es la que aporta mayor dioptrías, la que aporta mayor índice refractivo, ¿ok? Correspondiente aproximadamente entre 46 y 43 dioptrías de las 59 totales que corresponden a todas las estructuras del ojo. ¿Ok? Posteriormente tenemos al humor acuoso de la cámara anterior, que no tiene tanta diferencia con la córnea. Posteriormente el cristalino con 1.40 y el humor vítreo menor. ¿Ok? Ahora, las dos estructuras más importantes aquí son la córnea y el cristalino. ¿Por qué? Porque el cristalino, a pesar de que no corresponde a un aumento tan significativo de dioptrías, corresponde a una estructura que podemos cambiar, a la que podemos cambiar el índice de refracción. ¿Por qué? Porque por su adyacencia con la zónula y los músculos ciliares. Ahorita lo veremos a más detalle. Entonces, ya dijimos que la córnea es el medio más poderoso para refractar rayos, más o menos entre 43 y 46 dioptrías. El cristalino es ajustable y a pesar de que no tiene tanto, puede ir desde 13 hasta 26 dioptrías. Y están de acuerdo que si estamos viendo algo de cerca, si estamos viendo algo de lejos, tendremos que tener un dioptriaje diferente. Es ahí donde se hace evidente la importancia del cristalino. Como tal, pequeño paréntesis, la presbicia se define como la incapacidad del cristalino para moverse cuando nosotros relajamos o contraemos el músculo ciliar, lo cual tendrá más sentido ahorita. Entonces, algo importante, y a partir de este momento estamos siguiendo a la luz mientras incide en mi ojo, para que tenga más sentido todo este proceso. A partir de ahora veremos cómo va el estímulo desde el luminoso hasta el nervioso hasta la corteza, ¿ok? Entonces, tenemos una imagen que incide sobre mi córnea, y si tomamos a todo el ojo como una serie de lentes, entonces estamos de acuerdo que idealmente esa imagen incidirá y tendrá su punto focal exactamente al nivel de la retina, ¿ok? De esa manera, debido a que la retina corresponde al tejido celular que contiene los receptores visuales, si incide ahí, si ahí está su punto focal, entonces yo veo de manera nítida. Eso se define como un ojo hemétrope. ¿Cómo? Cuando no hay ningún tipo de acomodación y se incide perfectamente sobre la retina. En una ametropía esto no se cumple, como cuáles específicamente y más comunes, miopía e hipermetropía. En la miopía, ¿qué es lo que ocurre? Que los haces de luz inciden adelante o más anteriormente de donde deberían, ya sea por un problema refractivo del cristalino de alguna de las otras estructuras o porque el ojo está demasiado grande y la retina está muy atrás. ¿Ok? La hipermetropía ocurre lo contrario. En la hipermetropía, entonces, no hay suficiente poder refractivo
por lo que el punto focal está más atrás, ¿ok? Sin embargo, ¿por qué es tan común que veamos gente miope con lentes y le preguntamos a alguien que te diga soy hipermétrope? Es mucho menos común? ¿Por qué? Por la capacidad de acomodación. Entonces, tenemos que el cristalino tiene esta estructura, como visto desde arriba o desde abajo. Está adherido por medio de los ligamentos suspensorios de la zónula al músculo ciliar. El músculo ciliar tiene dos partes. Una parte circular, que está dispuesta aquí, como visto desde adelante, y una parte meridional. La contracción de cualquiera de estas dos partes de los músculos va a generar una relajación en la zónula. ¿Por qué? Véanlo de esta manera. Los músculos ciliares, una vez que se contraigan, van a cerrarse y el diámetro va a disminuir, por lo cual va a estar jalando más. Ahora, las fibras meridionales, que son las que casi nadie conoce, van a acercar eso hacia adelante, el origen de las fibras. Entonces van a tener que recorrer menor longitud y se van a hacer más laxas. Entonces van a jalar menos al cristalino y se va a hacer más circular. Se va a hacer más biconvexo, más biconvexo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, entonces, en una persona hipermétrope, debido a que en sí mismo podemos hacer el ojo aumentar su capacidad refractiva y generar que el punto focal, por medio de la contracción de los músculos, esté más adelante, una persona con una hipermetropía leve o moderada no necesitará lentes, porque lo único que podrá hacer es simplemente realizar el fenómeno de acomodación todo el tiempo, ¿vale? Lo cual no corresponde a ningún problema, ni se agota más rápido, a pesar de lo que mucha gente piensa. Muy bien. Ahora, ya quedamos aquí que está incidiendo perfectamente en la retina. Y es muy importante entender la disposición de las fibras de la retina en el ojo. Tenemos que la luz está incidiendo de esta manera, ¿de acuerdo? Y está incidiendo entonces en esta dirección. El punto aquí no es que sepan específicamente las 10 capas de la retina, eso es de histología. El punto es que sepan las relaciones entre todos los tipos de células. ¿Ok? Entonces, yo tengo que la luz está incidiendo a los conos y los bastones, específicamente en su porción externa. ¿Por qué externa? Porque está más externa respecto al ojo. Mucha gente se equivoca aquí. Esta parte es la más externa, esta parte es la más interna. ¿Por qué? Porque es respectivo al ojo. Entonces, llega a la porción externa donde, por mecanismos que veremos ahorita adelante, activa los conos y bastones y genera un cambio en la capacidad y corriente eléctrica de los mismos. Entonces, ese mismo estímulo irá hacia las células horizontales, que son estas, y las células bipolares. Posteriormente llegará tanto a las células ganglionares como a las células amacrinas, que corresponden a estas. Las células ganglionares como tal son las primeras de todo este sistema que van a generar potenciales de acción. Todo previo a esto va a generar estímulos electrotónicos. Esto significa que hay cambios en el potencial sin generar potenciales de acción. ¿Por qué? Porque están de acuerdo que esto no es como cualquier tipo de sensibilidad. En este caso, nosotros tenemos que distinguir la magnitud del estímulo. No es lo mismo si vemos una imagen con mucho estímulo luminoso a una con poco estímulo luminoso. Esta es una de las maneras iniciales en las que eso puede distinguirse. Mucho estímulo luminoso, hay mucho cambio. ¿Por qué? Porque un potencial de acción, recuerden, es todo o nada. Si llega al umbral, llega a su máxima magnitud. Si no llega, no se genera nada. No es en el caso aquí, hasta las células ganglionares. ¿Ok? Muy bien. Entonces demos un vistazo más cercano a las células de los conos y los bastones. Ambas comparten terminales sinápticas en su porción apical, tiene un segmento interno con núcleo y muchas mitocondrias. Y por medio de cilios o tallos ciliares están conectados a su segmento externo, que corresponde, en el caso de los conos, a invaginaciones de la membrana y en el caso de los bastones, a discos generados también previamente por imaginaciones que están flotando libremente. ¿Ok? Es importante que tenga mucha superficie de membrana porque algunas de las proteínas encargadas de la transducción visual son proteínas integrales de membrana.
¿ok? Y están en tanta concentración que si tomáramos toda la célula y viéramos su peso seco, llegaría como las proteínas receptoras de membrana hasta un 40% del peso, lo cual nos dice que importa eso, su cantidad. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un fondo de ojo, como ya vieron en el primer año, y esto pretende corresponder a la longitud en este eje, y nos dice qué cantidad de receptores y cuáles hay. El punto aquí es que esta, como ustedes saben, es la mácula, su centro es la fóvea, que tiene aproximadamente 1 milímetro cuadrado, y el centro de la fóvea corresponde solamente a 0.3 milímetros de diámetro. Entonces, muy pequeño. Y en esa área tan pequeña del centro de la fóvea tenemos la mayor concentración de conos, que recuerden, son los que se encargan de la visión no a color. ¿Ok? Y en la periferia entonces disminuye rápida y significativamente. Tenemos mayor cantidad de bastones más en la periferia correspondiente a la mácula. ¿Ok? Entonces, ahora, en el disco óptico no tenemos nada, porque como ya sabemos corresponde a la emergencia de los vasos, por lo tanto no puede haber receptores ahí. Ahora, algo importante respecto, ya entramos como en lo molecular de los conos y bastones. Vale. Aquí tenemos un bastón. De manera general tenemos que su porción interna actúa exactamente como ya sabemos que actúan las células nerviosas y todo tipo de células. Electrónicamente hablando, ¿a qué me refiero? Muy bien. Tenemos canales de potasio, bueno, una ATPasa sodio-potasio que está actuando como ya conocemos y está sacando continuamente potasio. ¿Ok? Entonces, en la porción externa pasa algo muy diferente. En este caso tiene canales que en un estado de reposo están activados. Estos canales son dependientes de GMP cíclico y dejan pasar sodio. Y recordemos, el sodio siempre que lo dejemos pasar, pasará de afuera hacia adentro por su gradiente de concentración. Entonces, quiero que piensen, ¿qué pasará si yo estoy dejando entrar mucho sodio? ¿Qué pasará con el potencial de membrana? ¿Ok? Y lo que ocurre es que va a ser usualmente más positivo de lo que esperamos en cualquier otro tipo de células que tenga este mecanismo. Sabemos que en la mayoría de las células nerviosas y otro tipo de células el potencial de membrana es de menos 70 a menos 80. En este caso, de toda la célula, porque recordemos que todo esto es un sistema y si cambia aquí va a cambiar también acá, va a ser aproximadamente de menos 40. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque muchas veces en la estimulación de este tipo de receptores, visuales específicamente, requeriremos tanto que a veces haya más señal que en reposo, como que a veces haya menos señal que en reposo. De esa manera podemos ir tanto abajo como hacia arriba en el potencial. Si estuviéramos en menos 70 o menos 80, casi no podríamos ir a más negativo. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la luz incide en esta porción, en la porción externa? Es importante, una de las principales proteínas transmembrana es la rodopsina. La rodopsina está compuesta por dos partes principalmente, la escotopsina y el 11-cis-retinal. ¿Ok? La escotopsina es también una proteína y el 11-cis-retinal es, como sabemos, un lípido derivado de la vitamina A. ¿Ok? Entonces, lo que genera la luz en la rodopsina como tal, que es las dos partes juntas, es el cambio de 11-cis-retinal a todo transretinal. El hecho de que se llame 11-cis o todo trans es muy fácil. Simplemente significa, recuerden, las grasas trans es una grasa, nada más. Entonces tiene un enlace cis en su carbono 11. Y lo que genera la luz es le da energía para que todo sea enlaces trans. Por eso se llama todo trans. Fácil. Sin embargo, en su disposición, todo trans está más recto este ácido graso. Lo que ocurre aquí es que se desacopla de la escotopsina y entonces cambia la rodopsina a varios estados que corresponden a un proceso continuo que llega a tardar a segundos. ¿Ok? Entonces ya se separó. La rodopsina se convierte en patorrodopsina, para eso tarda nanosegundos. Posteriormente se convierte en lumirrodopsina, para lo cual se tarda microsegundos.
Posteriormente, en metarrodopsina 1, para lo cual tarda milisegundos. Y la metarrodopsina 1 es muchas veces a lo que se refieren como rodopsina activada, porque es la principal responsable de generar la cascada hacia abajo de todos los procesos que ya veremos ahorita. Entonces, incluso posteriormente se convierte en metarrodopsina, por la cual tarda segundos. Posteriormente es como tal escotopsina. Entonces, tenemos escotopsina hasta este punto y todo transretinal. El todo transretinal se puede convertir de nuevo en 11-cis-retinal por medio de la retinol isomerasa o directamente como en forma de vitamina A, que tenemos muchas concentraciones de vitamina A en el epitelio pigmentado adyacente a los conos y bastones, lo cual sirve para ir repletando las reservas. También podemos isomerizarlo a 11-cis-retinol y posteriormente convertirlo en retinal. Unimos escotopsina y 11-cis-retinal nuevo y tenemos de nuevo la rodopsina. Y ya tuvimos la metarrodopsina, que fue la encargada de activar todos los procesos posteriores, que son estos. Entonces, una vez que la luz activa la rodopsina activada o metarrodopsina 1, esta activa la transducina acoplada a proteína G, que va a activar la fosfodiesterasa de GMP cíclico. La fosfodiesterasa de GMP cíclico disminuye los niveles de GMP cíclico convirtiéndolos en 5'-GMP. ¿Ok? Y como ya habíamos dicho, que en la porción externa hay muchos canales de sodio dependientes de GMP cíclico, al disminuir los niveles disminuimos la entrada de sodio. ¿Qué va a pasar con el potencial de membrana? ¿Se va a ir para arriba o para abajo? Para abajo, exactamente. Entonces tenemos algo extraño. Tenemos un receptor sensorial, una célula receptora, que al ser incidida por su estímulo, al ser activada, podemos pensarlo así, se hiperpolariza. ¿Qué está pasando ahí? Sin embargo, como ya les había dicho, tenemos que en las células, una vez que ya pasamos todas las 10 capas de la retina y llegamos a las células ganglionares, hay un estímulo generó activación. Entonces algo está pasando que tenemos que conocer. Pequeño paréntesis. Lo que acabo de mencionarles es para los bastones. Y esta corresponde a la longitud de onda que mejor los activa. Lo que pasará en los conos es que cada cono tiene una proteína muy similar a las anteriores, solamente que con pequeñas diferencias que generará que a lo mejor a uno la luz azul lo estimule más eficientemente, a otro la luz verde y a otro la luz roja. Entonces generan integraciones en sus sinapsis posteriores y de esa manera de una manera diferencial, posteriormente al receptor podemos saber si la luz que incidió era azul, verde, roja o algún otro color, ¿vale? Entonces, respecto a lo que les decía, una vez que activo una célula ganglionar, tengo una vez que activo una célula receptora, tengo una población de células posteriores que se activan e inactivan de manera ordenada, de manera que para cuando yo tengo las células ganglionares, tengo un área central correspondiente a la misma célula activada y una área periférica desactivada, una despolarizante y una hiperpolarizante. ¿Ok? ¿Por qué? Es importante que se realice de esta manera porque pensemos cuando se incide un estímulo muy puntual de luz. A mí me interesa que todos los estímulos de luz que son incidentes en la retina sean muy delimitados. ¿Por qué? Porque evolutivamente me conviene mucho distinguir límites y distinguir bordes. ¿Ok? Para eso me sirve esto. ¿Ok? Para distinguir perfectamente entre diferentes estímulos y bordes. Y ahorita lo veremos más dedicado. Entonces, nos quedamos en que se generaba hiperpolarización. Entonces, algo importante, los receptores, las células conos y bastones, no son neuronas, no generan potenciales de acción. Lo que pasa una vez que se hiperpolarizan es que usualmente están liberando de manera tónica glutamato. ¿Okay? Una vez que se hiperpolarizan, disminuyen su grado de liberación de glutamato a interneuronas posteriores. ¿Qué pasa? Que en las células correspondientes al centro, el glutamato es usualmente inhibidor. Y en las células de la zona de la periferia, o la zona que ya mencionábamos, off,
El glutamato es usualmente excitador. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuimos su liberación? Las del centro se activan y las de la periferia se inhiben. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, aquí tenemos una pequeña, como más explicado lo que ya mencionaba, incide la luz y el glutamato, como es inhibidor en el centro, deja de liberarse y tiene mayor tendencia a activarse la célula del centro. Las células de la periferia tienen mayor tendencia a desactivarse. Ahora, es importante porque por medio de las células horizontales, una de sus principales tareas es inhibir las eferencias hacia receptores laterales. ¿Ok? De esta manera también se distingue si un estímulo es central de su periferia. ¿Dudas? Muy bien. Ahora, una vez que vimos eso de manera muy general, tenemos que ver las vías centrales, de la retina a la corteza. ¿Cómo va? Una vez que hablamos de la retina, y ya entendiendo lo anterior, tenemos que hablar de retina temporal y retina nasal para cada uno de los ojos. ¿Por qué? Porque inmediatamente las fibras ganglionares forman el nervio óptico, que llevan todas las aferencias de la retina. En el quiasma óptico hay un reordenamiento de estas fibras, de manera que tanto de la retina izquierda, de la retina izquierda del ojo izquierdo, como la retina izquierda del ojo derecho, se van al tracto óptico izquierdo. ¿Ok? Lo contrario pasa para los derechos, se van al tracto óptico derecho. Hacen relevo en el cuerpo geniculado lateral y por medio de la radiación óptica van a la corteza. Eso en realidad es mucho más complejo y ahorita veremos unos cuantos detalles relevantes. Entonces van a la corteza visual primaria de manera directa y no hacen conexión directa con la corteza visual secundaria de asociación. Llegan primero a la primaria y luego de ahí hacen conexión con la secundaria de asociación y de ahí sirve como relevo para que vayan a otras zonas de la corteza. Entonces, ¿de qué manera se organiza este estímulo? Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que damos un estímulo en el campo visual izquierdo. En el campo visual izquierdo, ¿en dónde estaremos incidiendo en la retina? Pues en la retina derecha del ojo derecho y en la retina derecha del ojo izquierdo. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguros? ¿Dudas? Entonces, como la luz incide contralateralmente, el campo visual izquierdo corresponde a las retinas derechas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya decíamos, las retinas derechas van a corresponder finalmente al tracto óptico derecho. Muy bien. Vale. De ahí se van al núcleo geniculado lateral derecho y en el núcleo geniculado lateral se ordenan en una forma de 6 capas. ¿Cómo? Aquí tenemos que las diferentes capas son claras contralaterales, se refieren a las aferencias del ojo contralateral del otro lado. Si este es el núcleo geniculado lateral, se refieren al ojo izquierdo. Si este es el núcleo geniculado lateral derecho. Y las ipsilaterales, pues el ojo del mismo lado. Tenemos que las contralaterales van a hacer conexión con la capa 1, 4 y 6. Y las ipsilaterales con la 2, 3 y 5. Y de este ordenamiento el núcleo geniculado lateral se van a la corteza, por 2 vías principalmente, la parvocelular y la magnocelular. Ambas llevan como aferencias de ambos ojos. Lo importante, la diferencia de estas dos, es que la magnocelular va por células nerviosas más grandes, es más rápida, pero es menos detallada. ¿Ok? La parvocelular tiene células más pequeñas, es más detallada, pero es más lenta. Recordemos que la corteza occipital, como cualquier otra corteza, tiene 6 capas. Específicamente las aferencias desde la retina llevan capas 1, 2, 3 y 4. Y de estas vías específicamente, la capa 4. La capa 4, por su relevancia en esta integración, la dividen en otras 4 partes. La capa 4A, 4B, 4C alfa y 4C beta. ¿Ok? Entonces, la vía parvocelular va a hacer conexión directa con la 4C beta y la magnocelular con la 4C alfa. Y aquí se darán cuenta que esto está dispuesto a la corteza como tal occipital visual primaria en columnas. ¿Por qué?
Porque aquí se mantiene la diferenciación de ojo izquierdo y ojo derecho. Y tendremos que las conexiones del ojo ipsilateral se interpondrán con las contralaterales, después ipsilaterales, después contralaterales, a manera de columnas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Ahora, de ahí ya dijimos que iba la corteza visual de asociación y de ahí a otras zonas. Específicamente y más relevantes, la vía dorsal y la vía ventral. La vía ventral va a la corteza inferotemporal y se encarga de la integración principalmente de detalles y colores. La vía dorsal va a la corteza parietal y se encarga principalmente de la integración de movimientos. ¿Ok? Ahora, como ejercicio y para terminar de entender, y porque también se los preguntan y porque es médicamente relevante, pensemos qué pasará con una lesión en cada una de las partes de las que ya mencionamos. Una lesión en el nervio óptico, ¿qué generará? Una pérdida del campo del mismo lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda la retina, todas las aferencias de la retina van por el nervio óptico, no se han cambiado de lugar. Y entonces perdemos toda la visión del lado derecho. ¿Qué pasará con una lesión del quiasma óptico? Como ya dijimos, que específicamente la porción medial del quiasma óptico es donde se intercambian las vistas mediales, ¿ok? Las partes mediales de la retina, entonces perderemos las partes mediales de la retina y como se verá, las partes laterales o temporales de la visión son las que no veremos. Veremos que la vista se cierra, muy característico de macroadenomas de la silla turca. ¿Por qué? Por su relación anatómica. Entonces, en una lesión en el tracto óptico que tendremos, ya dijimos que iba todo lo del lado derecho de ambas retinas, entonces no veremos del lado contralateral en ambas. Ahora, una lesión proximal de la radiación visual y tendremos una afección también dependiendo de la extensión de una lesión. Pensemos a esta zona, esto es como ya más hipotético porque no suele haber lesiones como aisladas ahí, pero tendremos una lesión de 1/4 del campo de visión total en cada una de las retinas. Sin embargo, una lesión distal de la misma radiación visual, tendremos también una afección correspondiente a los cuartos, pero tendremos que la vista central de la fóvea está sin afectar, ¿ok? Solamente en las proximales. ¿Dudas? Muy bien. Ahora, pasemos a movimientos oculares. ¿Cuáles son los músculos extrínsecos del ojo? Ya lo sabemos, inferior, superior, lateral, medial. Superior oblicuo, inferior oblicuo. Aquí tenemos los movimientos generados por cada uno. Recordemos que todos están inervados por el tercer par craneal, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. El oblicuo superior está inervado por el cuarto par craneal y el recto lateral está inervado por el sexto par craneal. Entonces, curiosamente los movimientos oculares no corresponden directamente como a la disposición anatómica de los músculos, esto debido al tono que están generando el resto de los músculos como en una contracción continua leve y al movimiento relativo a los otros músculos de cada uno de estos. Pero eso es lo que se tiene que aprender. El recto superior no lleva hacia arriba y externo. El recto inferior no lleva hacia abajo y externo. El recto lateral lleva hacia lateral. El recto medial lleva hacia medial. El oblicuo superior no lleva hacia arriba o hacia alguna parte de arriba. Lleva hacia abajo e interno. ¿Por qué? Porque recordemos la disposición tanto del oblicuo superior y el oblicuo inferior están dispuestos, pues por algo se llama el músculo oblicuo superior, músculo troclear, porque está dispuesto como una tróclea, está girado y su contracción girada, podemos pensarlo, genera una ligera rotación que no se logra debido a la inserción de los otros músculos y un movimiento en este sentido. Y el oblicuo inferior es algo similar, solo que para arriba e interno. ¿Muy bien? Ok. Entonces, aquí tenemos una bonita integración a mano que hizo una de las instructoras. Así hizo el favor. Entonces, ¿cuándo hablamos de mirada conjugada? Hablamos de mirada conjugada porque se dan cuenta que en un movimiento fisiológico de los músculos oculares nunca nos servirá mover, por ejemplo, el recto lateral de un lado y el recto lateral del otro. Estaría raro.
no se mueven de esa manera. Tiene que haber una integración más específica. Una vez que mencionamos, tenemos un movimiento de los ojos a la derecha, hablamos de mirada conjugada porque requiere una activación diferencial de cada ojo. En ese caso, por ejemplo, si queremos mirar a la derecha, en este caso, tendría que contraer el recto lateral derecho y el recto medial izquierdo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo es esa integración? Empecemos con que queremos mirar hacia la derecha, en el mismo caso. Empieza con núcleos de la formación reticular, que llevan eferencias directamente hacia el núcleo del sexto par craneal, en este caso, mirar a la derecha. El sexto par craneal para el ojo derecho no tiene problema porque si queremos mirar a la derecha solamente contrae el recto lateral directamente, es su correspondencia directa. Sin embargo, para el ojo izquierdo, también el estímulo inicia con el sexto par craneal, pero tiene que activar el tercer par craneal previamente para contraer el recto medial del ojo izquierdo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, la estructura que realiza la integración entre sexto par craneal y tercer par craneal es el fascículo longitudinal medial, ¿ok? Que también tiene tarea en los movimientos vestibulares que veremos después. Entonces, una afección del fascículo longitudinal medial bilateralmente implicará que no podamos ver hacia los lados, como ocurre en el síndrome de enclaustramiento, que tiene 1000 otras cosas, pero tampoco pueden ver hacia los lados. Entonces, importante, el núcleo abducens, el sexto par craneal, es el responsable de todos los movimientos conjugados horizontales. Ahí empieza. ¿Ok? Ahora, reflejos. Tenemos que los músculos intrínsecos del iris son, principalmente tenemos fibras concéntricas y fibras radiales. Las fibras concéntricas generarán miosis o que se cierra la pupila, las fibras radiales lo abrirán. Las fibras que generan miosis requieren un estímulo parasimpático y las que generan midriasis o lo abren requieren un estímulo simpático. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos que hacer la integración al reflejo fotomotor y del reflejo consensual. ¿Qué está pasando en el reflejo fotomotor y en el reflejo consensual? Tenemos un estímulo de luz que incide en la retina y por lo tanto lo que nosotros tenemos que realizar es miosis. Para que esa gran cantidad de luz no dañe la retina, tenemos que cerrarla para que entre menos luz. ¿Están de acuerdo? Entonces, estarán de acuerdo que si tenemos que generar miosis, tenemos que activar la inervación parasimpática de los músculos intrínsecos del ojo. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, tenemos un estímulo que inicia en la retina y se va directamente al núcleo del nervio óptico. ¿Ok? Que tenemos en esta bonita imagen. Bueno, se va al nervio óptico. Directamente se va al núcleo pretectal. El núcleo pretectal es el encargado de la integración del estímulo y el núcleo pretectal se comunica con el núcleo de Edinger-Westphal ipsilateral y contralateral. ¿Ok? El núcleo de Edinger-Westphal como tal es la porción parasimpática del núcleo del tercer par. ¿Ok? Ya habíamos dicho que necesitamos una inervación parasimpática. Entonces, como ya activamos los núcleos de Edinger-Westphal de los dos lados, tendremos un estímulo parasimpático de los dos lados que llegará al ganglio ciliar. El ganglio ciliar se encargará entonces de generar la miosis por medio del nervio ciliar corto, a los dos ojos. Entonces tenemos un estímulo luminoso que llega solamente a un ojo y una miosis de los dos ojos. Eso es lo normal y lo fisiológico. ¿Ok? Si incidimos y ese mismo ojo se contrae, genera miosis, es reflejo fotomotor. Si incidimos en un ojo y el contralateral genera miosis, es reflejo consensual, ¿vale? Ahora, ¿por qué siempre en Grace y en House ven que la primera exploración neurológica de emergencia es lo primero que le hacen? Porque nos ayuda a integrar nos ayuda a asegurar la integridad de varias vías neuronales. ¿Por qué? Porque pensemos, entonces, supongamos que tenemos una lesión en el nervio óptico. Cuando ponemos el estímulo de luz, ¿va a generar respuesta miótica en alguno de los ojos? Pues no, porque el estímulo no está yendo más allá de la lesión en el nervio óptico, no está generando toda la integración ahí. Entonces, incidimos la luz y ninguno genera miosis. Lesión en el nervio óptico, ¿ok? Ahora, ponemos la luz Ok, supongamos que tenemos una lesión en el quiasma óptico.
¿Vamos a tener reflejo fotomotor y consensual? Sí, porque ya habíamos mencionado que la lesión en el quiasma óptico es nada más de una mitad de la retina de cada ojo. Tenemos la otra mitad para que lleve el estímulo luminoso y se genere el reflejo. Ahora, supongamos que tenemos un paciente, le ponemos la luz y solamente en el ojo contralateral está generando miosis. En el mismo ojo que yo estoy incidiendo la luz no está generando nada. ¿Qué está pasando ahí? Pues eso nos habla de una lesión, ya sea al núcleo de Eyler-Westphal de ese lado, al nervio oculomotor, a su porción parasimpática, al ganglio ciliar del mismo lado o al nervio ciliar corto, del lado del que no está generando miosis. ¿Ok? Fácil. Ahora, ¿dudas respecto a visual? Muy bien. Pasemos a auditivo y vestibular. Vamos a ver primero también algunas correspondencias a la física, frecuencias, un poco de relación a anatomofisiología, vías auditivas, vías corticales e integración del equilibrio. Ok. Entonces, los receptores auditivos tenemos que pensar qué está pasando en relación a estos, cómo está funcionando este receptor, qué están recibiendo estos, porque evidentemente no es materia y no es una señal visual como acabamos de ver. Pensémoslo así, yo chasqueo el dedo, estoy generando algo en mi dedo que está llegando hacia todos los oídos. ¿Qué es? No es el aire que yo estoy desplazando, porque genero un sonido aquí y la materia sólida no se está desplazando en todos los oídos. Entonces no es materia. ¿Qué es? Una onda como tal, un estímulo mecánico que se ve más o menos así. Supongamos aquí que mi chasquido es un sonido puro que corresponde solo a una onda, que es un poquito más complejo que eso, pero supongamos que corresponde a eso. Yo chasqueo y genero en la adyacencia a este estímulo mecánico una compresión rápida y súbita del aire. ¿Están de acuerdo? Una vez que yo genero esta compresión rápida y súbita, genero una onda de compresión que se irá esparciendo y generando compresión al aire adyacente y a toda la materia adyacente, porque el sonido también viaja por líquidos y sólidos. Evidentemente, después de la compresión, yo tendré una etapa de rarefacción que se refiere a que no está tan condensado el aire o la materia en esa porción. Esto es una onda longitudinal y es la manera por cómo se transmite el sonido. Entonces, si estamos hablando de sonido absoluto, evidentemente yo estaré hablando de presión en pascales. Sin embargo, cuando yo hablo de la intensidad de un sonido, no suelo hablar en pascales, suelo hablar en decibelios. Los decibelios son una unidad relativa que relaciona la presión absoluta de un sonido con una referencia, y es una escala logarítmica. ¿Por qué lo relaciona con una referencia? Porque los decibelios los utilizamos como para la audición. Están de acuerdo que hay presiones muy bajas que jamás detectaremos. Entonces utilizamos una presión muy baja que apenas logramos detectar como la de referencia. Y entonces tenemos una escala que nos sirve más para referirnos a la audición humana. ¿Ok? Ahora, si es un sonido puro, tiene toda la forma que ustedes conocen como una onda y se mide con hercios, como vemos aquí. Es un tono puro y corresponde exactamente a una onda. Aquí, compresión, rarefacción. Compresión, rarefacción. Eso se refiere a la forma de la onda. Esta. Se refiere a un hercio como una medida de frecuencia. Entonces, un hertz se refiere a que una onda corresponde a un segundo. Si tuviéramos dos ondas en un segundo, o más frecuencia, el doble de frecuencia, tendríamos 2 Hz. Si en 2 segundos tuviéramos una sola onda, entonces estas ondas son menos frecuentes y tenemos medio Hz. ¿Ok? Entonces, en un sonido como el de la voz que me están escuchando ahora mismo, se ve más o menos así, porque no es un tono puro. Y el ruido completamente irregular no le podemos medir los Hz porque no tiene ciclos. Ahora, entonces, tenemos que se relacionan de manera importante el nivel de presión sonora o los decibelios de un sonido con la frecuencia. ¿De qué manera? Es importante entender tanto ahorita como para más adelante que a mayor frecuencia tenga un sonido, mayor energía tiene. Y así se entiende esto.
tenemos que el espectro que con más fácilmente oye una persona está entre 500 y 1000 como límite inferior y 7000 y 8000 como límite superior. Entonces, más o menos desde aquí como hasta acá. Es lo más fácilmente audible para un humano. Y relacionamos eso con los decibelios, con la intensidad del sonido. Y tenemos que, entre mayor frecuencia, el nivel mínimo al que escuchamos es menor. Entonces, ¿qué significa esto? Que a mayor frecuencia en hertz, necesitamos menores decibelios para poder escuchar un sonido. ¿Por qué? Porque como tienen más hertz, tienen mayor energía, entonces inciden más fácilmente. ¿Ok? Y tenemos también un nivel, evidentemente, donde generan molestias y donde ya llega a un umbral doloroso. ¿Dudas? Muy bien. Ahora, pasemos más a algo relacionado de nuevo a la medicina. Pequeño repaso. ¿Y cómo? Quiero que se lleven de esta imagen el camino que lleva el estímulo sonoro, ya sea mecánico, ya sea se esté desplazando en aire, sólido o líquido, o ya sea se haya transducido a una señal neuronal. Entonces, tenemos que evidentemente primero es dirigido y concentrado y es modificado por la oreja. Esa es su función. Modificar las características del sonido, como veremos ahorita. Pasa por el canal auditivo externo, incide en la membrana timpánica, mueve el martillo, que mueva el yunque, que mueva el estribo. De ahí se va a la rampa vestibular de la cóclea, que es como tal el órgano encargado de la transducción de onda sonora a nerviosa. Y de ahí se va al nervio auditivo, a las vías centrales. ¿Ok? Muy bien. Específicamente, oído externo, oreja y conducto auditivo externo. La función de la oreja muchas veces es subestimada, pero es importante. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la oreja esa forma? Para generar estímulos diferenciales. Pensemos, ¿qué pasará si yo tengo el mismo estímulo adelante que hacia atrás? Si no tuviera la oreja, yo lo percibiría exactamente igual. Sin embargo, debido a la forma de la oreja, entonces se concentra de manera diferente, sus características cambian dependiendo si es adelante, atrás o arriba o abajo, y eso lo puedo detectar para darme una idea, y ese es uno de los mecanismos más importantes de la detección de la posición de un estímulo sonoro. ¿Ok? Entonces, canaliza las ondas, enfoca las ondas y enfatiza unas frecuencias sobre otras, dependiendo de su ángulo de incidencia. Finaliza la membrana timpánica generando su liberación, y hay que pasar algo importante. El estímulo sonoro pasa de el aire a algo sólido. Y algo importante, la membrana timpánica tiene siempre que estar muy tensa para que el estímulo sonoro pase de manera eficiente, evidentemente. Ahora, el oído medio. ¿Qué es lo que pasa en el oído medio? Pensemos en una onda compresiva que está pasando en el conducto auditivo externo e incide. Lo que pasa es que el martillo, el yunque y el estribo se mueven apropiadamente para llevar el estímulo por medio ahora de un medio sólido hacia la ventana oval en relación con el estapedio. Lo que pasa en la membrana oval es que cambia de un medio sólido a un medio líquido. ¿Ok? Y ya la membrana oval está en relación con las rampas. Y evidentemente, si yo meto presión, tiene que liberarse ¿por dónde? Por la ventana redonda, de manera general. Entonces, es importante que el concepto de impedancia, que es como tal la tendencia del medio a oponerse al movimiento generado por una onda de presión. Más fácilmente, la tendencia de un material a dificultar que pase el sonido. ¿De qué dependerá? Pues evidentemente, el sonido pasa más fácilmente por el aire o por un gas que por un sólido o por un líquido. Entonces dependerá importantemente de su densidad y otro tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ¿estarán de acuerdo que el estímulo sonoro que viene de aquí, si no hiciéramos algo específico para que esto no ocurra, va a atenuarse muchísimo una vez que llega acá? Porque tuvo que pasar de gas a sólido y de sólido a líquido. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que la disposición específica de la cadena osicular, de los tres huesecillos, y sus correlaciones musculares y tendinosas, generan que actúe específicamente como una palanca. Y otra cosa, el área de la membrana timpánica recibe una energía sonora específica. Esa energía se va a mantener hasta el área de la ventana oval, que es mucho menor.
entonces va a ser conservado este estímulo. ¿Por qué? Porque yo estoy incidiendo en un área grande y esa se está concentrando hacia un área pequeña. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es importante, los músculos estapedial y tensor de la cuerda del tímpano, tensor del tímpano, perdón, actuarán como reguladores de reflejos protectores. ¿Por qué? Porque pensemos qué está pasando si me está incidiendo un sonido muy fuerte. Lo que pasará es que, pues, evidentemente podrá dañar estructuras posteriores, por lo cual yo tengo que atenuar ese estímulo. ¿Cómo? Contraigo el músculo estapedial que viene hacia acá y el músculo tensor del tímpano que viene como más o menos por aquí. Entonces yo genero algo así como una palanca contra sí misma y tenso todo mi sistema osicular, haciendo más difícil que pasen las ondas, protegiendo las estructuras posteriores. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo que mencionaba. Ok, entonces llegamos al oído interno, el más importante. Específicamente cuando estamos hablando de la audición, llegamos a la cóclea. Aquí la tenemos. Ahora, es muy importante que entiendan su disposición, o sea, las relaciones de sus estructuras. Muchos no las entienden y por eso les es difícil entender todo esto. Tengo la cóclea y la corto de esta manera. ¿Ok? Lo que yo voy a estar observando es que, como es evidente desde aquí, está formada, podemos pensar, por un cilindro girado en sí mismo 2.5 veces. Entonces, una vez que lo corto, es evidente que este cilindro tiene otras 3 subdivisiones. Estas subdivisiones son la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. Vestibular significa entrada, por lo cual es evidente que el estímulo entra primero por la rampa vestibular por medio de la ventana oval. Ok. Entonces, aquí tenemos un acercamiento. Aquí tenemos la rampa vestibular, rampa timpánica y media. Aquí tenemos la membrana tectoria y el órgano de Corti, que contiene las células ciliadas, los receptores encargados de generar un estímulo neural a partir de uno mecánico. ¿Ok? Y tengo la estría vascular, relevante porque la rampa media tiene una composición diferente de la rampa vestibular y la timpánica. Estas dos últimas tienen perilinfa, que no es nada más que un pequeño filtrado no muy diferente del líquido cerebroespinal. Y tiene una composición electrolítica muy similar a la sangre. ¿Cómo es eso? Mucho sodio, poco potasio. ¿Ok? Sin embargo, es al revés para la rampa media, que tiene endolinfa. La endolinfa es al revés. Tiene muchas cantidades de potasio y pocas cantidades de sodio. ¿Ok? Lo cual permitirá y ayudará a la transducción de señales en las células ciliadas, como lo veremos. Es importante ahora que entiendan este esquema. Es como muy útil. Entonces, lo que está pasando aquí es que estamos desdoblando la cóclea. ¿Ok? La desdoblamos completamente y nos encontramos con esto. Aquí está el estapedio, la ventana oval, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Y aquí ya tengo la membrana basilar. ¿Ok? ¿Qué está pasando con la membrana de Reisner? Pues resulta que es tan delgada que mecánicamente es como si no estuviera ahí. Si algo mueve la rampa vestibular, mueve la media también. Mecánicamente no importa. Importa para mantener las diferencias de concentraciones de electrolitos entre esta y esta, pero mecánicamente no. Ok, entonces, regresemos al estímulo mecánico. Una vez que incide el estímulo mecánico sonoro aquí, entonces estarán de acuerdo de que comprime, y si comprime generará una diferencia de presión. ¿Ok? Entonces, este estímulo mecánico incidirá y viajará, incidiendo y generando movimiento en la membrana basilar. Posteriormente tendrá que liberarse, y donde se libera ya hemos mencionado la ventana redonda. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es importante el hecho de que son diferentes los estímulos de alta frecuencia o de baja frecuencia. Entonces, quiero que lo entiendan desde esta manera, y es importante tener esto en cuenta. La membrana basilar, como ya hemos mencionado, separa la rampa media de la timpánica. Su longitud incrementa mientras se va separando de la base y acercando al helicotrema, pero el grosor de las fibras que componen la membrana basilar disminuye mientras nos alejamos de la base y nos acercamos al helicotrema. Entonces se hacen más delgadas.
Y yo ya les había mencionado que una onda o un estímulo sonoro con muchos hertz tiene más energía. Entonces, si tiene más energía, tiene más capacidad de mover donde tiene más grosor. ¿Dónde es eso? Cerca de la base. Si tiene menos frecuencia, tiene menos energía y por lo tanto no puede mover hasta que va muy distalmente donde ya está muy delgado, cerca del helicotrema. ¿Ok? Entonces, estímulos sonoros de alta frecuencia, base. Baja frecuencia, helicotrema, cerca a estos. ¿Ok? ¿Todo esto está bien? Muy bien. Ahora, muy bien, ya dijimos que se mueve la membrana tectorial, el órgano de Corti, y de esta manera se genera la transducción. Pero específicamente, ¿cómo? Tenemos que ver más la estructura del órgano de Corti. Este contiene dos tipos de células ciliadas. Internas, que corresponden a una fila, y son aproximadamente 3.500 las que tenemos en total. Y las externas, que son 3 o 4 filas y corresponden a aproximadamente a 16.000 las que tenemos en total. Son muchas más las externas. Sin embargo, las internas son las que tienen conexión directa con los nervios que formarán el nervio auditivo. Veremos qué pasa. Como tal, las tienen conexión con el ganglio espiral, ya con el nervio coclear. Ahora, veamos esto como un proceso. Y se los puse aquí para que no tengan ninguna duda, porque es algo que muy pocas personas realmente entienden. ¿Ok? Entonces, pensemos qué pasa, y esto es más útil verlo como en un estado de rarefacción, porque dijimos que en una onda rarefactiva, la presión disminuye. Entonces, quiero que piensen, una vez, esta es una compresiva. Estimula, incide, hace que esto se desplace hacia este lado. Quiero que piensen ahorita en una refractiva, donde genera que se desplace hacia este lado. ¿Ok? Lo entenderemos desde ese y ya después entendemos la otra. Entonces, en una rarefactiva, evidentemente, la membrana vestibular, perdón, la rampa vestibular tendrá menor presión que la timpánica. Si tiene menor presión, la timpánica desplaza la vestibular, porque está jalando. ¿Ok? Entonces, la presión de la rampa timpánica, como menciona, supera la de la vestibular, y la membrana basilar se va a bombar hacia arriba, de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que las células ciliadas externas, por medio de un estereocilio adosado a varios sinocilios, está en contacto con la membrana tectorial, lo cual no pasa para las células ciliadas internas. ¿Ok? Entonces, tras un abombamiento debido a su adyacencia con la membrana tectorial, los estereocilios se van a juntar hacia el sinocilio. Lo que ocurre con las células ciliadas es que hay canales, específicamente de potasio y de sodio también algunos, que están en directa conexión con los estereocilios. Entonces, en cualquier movimiento se abrirán o se cerrarán. ¿Ok? La célula se activará cuando los estereocilios estén hacia el sinocilio y se hiperpolarizará cuando ocurra lo contrario. ¿Vale? Entonces, el órgano de Corti genera una fuerza de cizalla de esta manera y genera esta disposición de estereocilios hacia el sinocilio. Los haces se inclinan hacia las estereovelocidades más cercanas o sinocilios. Y los canales de transducción se abren en las células ciliadas externas. En este caso, solo las células ciliadas externas, porque son las únicas que tienen conexión directa, mecánica, con la membrana tectorial. Ok, se abren. Y las células ciliadas externas tienen una proteína muy importante que se llama prestina, que tras cualquier cambio eléctrico dentro de las células se contraerá o se elongará. ¿Ok? El punto es que cualquier movimiento que genere esta membrana, la prestina lo aumenta. ¿Ok? Lo magnifica debido a su contracción o elongación. Esa es la importancia de la prestina. Entonces tenemos una respuesta mecánica incluso a una aferencia mecánica. Eso es relevante porque se mide en muchos estudios electrofisiológicos en la otorrinolaringología la contracción de la prestina. ¿Okay? Se llaman potenciales cocleares, parece. Entonces, tenemos eso, pero tenemos un problema. No hemos estimulado como tal, de manera directa, las células ciliadas internas.
¿Qué es lo que ocurre? Y quiero que a pesar de que pasemos con el texto de esta, se queden con la imagen previa. La contracción de las células ciliares externas acentúa el movimiento de la membrana basilar, como ya mencioné, y la endolinfa se mueve por debajo de la membrana tectoria. Entonces, como se acentúa el movimiento, hay menos espacio aquí. La endolinfa va a tener la tendencia a salir. Debido a la relación de la endolinfa con las vellosidades de la célula ciliada interna, entonces van a tener esta disposición, este movimiento, y también se van a activar debido al movimiento de la endolinfa. ¿Ok? Entonces lleva esa aferencia hacia el ganglio correspondiente y se generan, evidentemente, potenciales de acción, por lo que vemos ahorita. Los haces de células ciliadas externas se inclinan, las más largas y las internas también, y los canales de transducción se abren en las células ciliadas internas. La despolarización abre de canales de sodio y se libera glutamato, que en este caso es solamente excitador. ¿Ok? Entonces se libera glutamato y activa las células nerviosas, por lo cual se genera un estímulo. Ya fuimos de mecánico a nervioso. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Ahora, entonces, tenemos que todos los haces de esas fibras que ya estimulamos se convierten eventualmente en la porción coclear del octavo par craneal. Veamos rápidamente algunas de las vías centrales. Entonces, tenemos aquí que el nervio coclear que entra a través de la médula al tallo cerebral. Una vez que entra, la mayoría de las fibras se van a decusar, se van a ir al otro lado, al núcleo olivar superior. Sin embargo, siempre hay algunas que se quedan del mismo lado. De ahí del núcleo olivar superior se van al núcleo del lemnisco lateral, y algunas directamente que no se decusaron previamente, por medio del lemnisco lateral se decusan. Sin embargo, no todas. Del núcleo del lemnisco lateral se van al colículo inferior, donde tienen otra oportunidad las que no se han decusado de decusarse hacia el lado contralateral. No se regresan. Jamás se regresan, solamente se decusan los que no se habían decusado. Llegamos al colículo inferior y ese es el último relevo antes del núcleo geniculado medial, que es el último relevo antes de la corteza auditiva primaria. ¿Ok? Entonces,
a ser una proteína G olfatoria. Y principalmente va a ser una proteína GS. Esto va a significar que después de aquí va a activar a la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa lo que va a hacer es que va a catalizar el de ATP a AMP cíclico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este AMP cíclico va a activar un canal. Este canal es muy sensible, pero principalmente va a ser sensible a nucleótidos tricíclicos. Entonces lo que va a pasar es que el AMP va a activar este canal y va a entrar sodio a la célula. Sodio, potasio y calcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entran iones a la célula? ¿Qué le va a pasar al potencial de reposo? Entonces se va a hacer más positivo. Y esto lo que va a generar es que va a haber una despolarización. Y recordemos que como son neuronas, este potencial de acción va a viajar a través de todo el sistema y así es como se va a ir hilando la sinapsis. ¿Tienen dudas? Sí, creo que está como muy sencillo y rápido. Aquí es lo que les decía, esta es la célula bipolar. Estos van a ser los canales. Esta es la proteína, la que va a ligar a los aromas. Aquí ven que tiene la subunidad alfa, que va a ser la que va a activar a la adenilato ciclasa, y ya se va a hacer todo este mecanismo. Pero lo que quiero que vean aquí es que vamos a tener potenciales receptor, que como les había comentado el doctor Juan, van a ser cargas electrostáticas, o sea que se van a ir perdiendo conforme al tiempo. Entonces, al momento de que sobrepasan un umbral, va a despertar potenciales de acción, pero esos potenciales de acción van a viajar a lo largo de toda la neurona y después se van a ir comunicando. Pero si ven los potenciales del receptor, solo están en este contacto de los aromas. Bueno, todo este escrito es más o menos ya lo que les había comentado. Y bueno, aquí vamos a tener una característica que va a ser la de adaptación. La adaptación se va a definir como la desensibilización relativamente rápida del estímulo olfatorio. Y también vamos a tener una característica que va a ser el umbral, que va a ser la concentración mínima en la que nuestro epitelio va a poder detectar un aroma. Cuando esta concentración varía aproximadamente de 30%, vamos a poder detectar intensidades de los aromas. Entonces vamos a poder ver si un aroma es como más fuerte, como lo detectamos un poquito menos o un poquito más, dependiendo de estos cambios. Y los pasos de adaptación van a ser tres. Principalmente el primero va a ser por la unión del calcio con la calmodulina. Al momento que entra calcio a la célula, después va a haber uno a corto plazo que va a ser una retroalimentación por proteínas sinasas. Y el último que es ya como a largo plazo, en la que va a haber activación de guanilato ciclasa y producción de GMP. Y bueno, aquí hay un paso igual importante para que se termine toda esta transducción. Aquí en el moco va a haber varias enzimas. Esas enzimas lo que van a hacer es que van a degradar estas moléculas de los aromas y así es como se va a finalizar. Estas enzimas, su principal función va a ser que haya como un recambio de estos receptores para que estén libres y entonces podamos como seguir oliendo y no se saturen. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Ok. Bueno, vamos al último, es el gusto. El gusto va a estar dado por la lengua. Bueno, recordemos que los 2/3 anteriores van a estar inervados por el facial, por el nervio de la cuerda del tímpano. El tercio posterior va a estar inervado por el glosofaringio. Y aquí también van a participar la faringe y la epiglotis, que también van a estar inervados por el glosofaringio. Bueno, aquí en la lengua vamos a tener varias zonas que se van a llamar papilas gustativas. Estas papilas gustativas van a ser una serie de invaginaciones del epitelio
en la cual van a contener células de epitelio modificado. Igual les voy a hacer aquí un dibujito. Aquí tenemos nuestra lengua. Entonces va a haber principalmente 3 tipos de papilas, que va a ser la caliciforme, la foliada y la fungiforme. Las caliciformes van a estar dadas principalmente en la parte posterior de la lengua. Las foliadas van a estar en la parte intermedia. Y ya en la punta van a estar las fungiformes. Bueno, aquí igual algo importante es que las papilas van a tener una porción que se va a llamar yema gustativa. Esta yema gustativa va a tener varias prolongaciones de microvellosidades, no sé si las alcanzan a ver, pero son como esas chiquititas. Y en esta convergencia de las microvellosidades va a haber un poro, en el cual van a entrar las moléculas que ahorita vamos a ver, que van a desencadenar todas las respuestas para que nosotros podamos probar las cosas. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿No? Y bueno, al final de aquí de estas yemas gustativas va a haber células neuronales, bueno, terminaciones nerviosas, para que estas terminaciones nerviosas puedan hacer sinapsis con todo el sistema nervioso. Y bueno, ahorita les voy a hablar un poquito de las papilas gustativas. Como les había mencionado, son principalmente 3 tipos. Las caliciformes y las foliadas van a tener las yemas principalmente lateralmente. Las que van a ser foliadas también van a tener las yemas lateralmente. Y las fungiformes las van a tener apicalmente. Ok. Ahorita vamos a ver la vía del gusto. Entonces, como les había mencionado, va a estar dado principalmente por la lengua, que va a estar inervada por el facial, el glosofaringeo, también por la faringe y por la epiglotis, que también van a estar inervadas por el glosofaringeo. Estas aferencias van a hacer un relevo en el área gustativa del bulbo raquídeo. También va a haber van a hacer una sinapsis en el núcleo del lazo solitario a través del fascículo del lazo solitario, y de aquí van a ascender hacia el tálamo. Ahí en el tálamo van a hacer también un relevo en el núcleo medial posterior ventral. Y ya después de aquí, que hacen este relevo, van a ascender a la corteza gustativa, que va a estar principalmente aquí, en el opérculo insulofrontal. Si ven, toda la vía es ipsilateral. Bueno, esa es como una de las principales características de esta vía. ¿Tienen algunas dudas hasta ahorita? Ok. Y bueno, como sabemos, va a haber principalmente 5 sabores. Va a ser el sabor ácido, el amargo, el dulce, el salado y el umami. Que el umami es principalmente dado por aminoácidos y en la cocina se da por el glutamato monosódico. Bueno, umami en japonés significa delicioso. Es como, ¿sabes? O sea, es nor-suiza, es como ese sabor, como muy típico. Y vamos a poder dividir estos 5 sabores dependiendo del mecanismo de translación que tengan. Si vemos, el salado y el agrio van a estar dados principalmente por canales iónicos. El dulce, el amargo y el umami van a estar dados principalmente por proteínas receptoras que van a estar ligadas a proteínas G. Igual ahorita vamos a ver como todo este mecanismo, pero así es como los podemos diferenciar como para el estudio. Los sabores, vamos a empezar con los sabores salados y los sabores agrios. Entonces, ¿no tienen dudas hasta ahorita? Ok. Bueno, voy a borrar aquí otra vez.
Entonces, recordemos que estos receptores van a ser principalmente células epiteliales modificadas. Entonces, no van a ser neuronas, como en el caso del epitelio olfatorio. Aquí vamos a tener a las microvellosidades y este va a ser el poro, por donde van a entrar como estas moléculas de los sabores. Voy a hablar, bueno, de la familia primero de los canales genéticos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí el sabor salado y aquí de este lado el sabor ácido. Entonces, lo que quiero que sepan es que van a tener el mismo mecanismo de transducción, pero van a ser células diferentes. O sea, ahorita nada más está ahí para que quede un poco esquematizado. Entonces, vamos a empezar con el salado. En el sabor salado va a haber un canal de membrana que va a ser llamado ENaC. Este canal va a estar generalmente abierto y cuando hay concentraciones de sodio van a entrar a la célula. Una característica medio chistosa de este sabor es que en concentraciones muy pequeñas la comida es muy apetecible, pero cuando las concentraciones suben, la comida ya pierde como esa característica apetecible, como cuando están comiendo y se pasan de sal y la comida ya sabe feo. Entonces es por eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que este sodio, al igual que la vez pasada, va a aumentar el potencial de membrana del reposo. Entonces, este potencial de membrana del reposo va a activar a unos canales de calcio que van a ser dependientes de voltaje. Entonces, aquí el calcio va a entrar, va a hacer que la célula se despolarice aún más, pero la peculiaridad es que aquí va a haber vesículas. Va a hacer que el tráfico de vesículas se dé más, o sea, se genere, entonces estas vesículas puedan salir y se haga una sinapsis con los axones que están acá. Principalmente estos dos, el sabor salado y el ácido, van a estar mediados por, bueno, sus neurotransmisores van a ser serotonina. Y bueno, ahora vamos con el ácido. El ácido va a ser principalmente por los iones hidrógeno. Los iones hidrógeno, al momento de interactuar con este canal, va a ser el mismo mecanismo. Va a meter sodio a la célula. Igual va a generar que el potencial de membrana se acerque más hacia lo positivo. Este cambio de voltaje va a generar que se abran los canales de calcio y lo mismo. Se genera este tráfico de vesículas. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Igual una peculiaridad de este sabor, del ácido, es que va a tener una anhidrasa carbónica. Que nos va a ayudar a identificar sabores, o bueno, más bien consistencias gaseosas. Y bueno, igual hay como un dato curioso de algunos montañistas que toman inhibidores de anhidrasa carbónica para el mal de montaña. Cuando ellos llegaban como ya a sus destinos, se tomaban una cerveza y les sabía muy feo. Porque al momento de que se inhibe esta anhidrasa carbónica no tiene esta sensación de gas, entonces pues les sabía como a pura mal. También no. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Ok. Y bueno, después vamos a ver los otros tres que van a ser los mediados por proteína. Igual vamos a tener a la célula, vamos a tener a su foro y aquí vamos a tener a las proteínas de los diferentes tipos de sabores que van a ser los ligadores. Entonces, todos van a compartir el mismo mecanismo de traducción, lo único que va a cambiar va a ser el estímulo. Por ejemplo, a los de aminoácidos, pues aquí llega un aminoácido y lo activa. En los sabores salados igual lo mismo, digo dulces, y en los sabores amargos.
Pero ¿qué es lo que va a pasar? Es que esta proteína va a funcionar a través de una proteína G. Pero esta proteína G va a tener la peculiaridad que es una proteína GQ, o sea, dependiente del calcio. Entonces, lo que va a hacer es que esta proteína va a activar a la fosfolipasa C, va a hacer varias reacciones, va a generar inositol fosfato. Ese inositol fosfato va a viajar al retículo endoplásmico, se va a liberar calcio. Igual, este calcio va a modificar el potencial de membrana. Aquí va a haber ciertos canales que también van a ser dependientes de voltaje y van a generar que esta célula cambie de potencial. Y bueno, ya después, gracias a todos estos mecanismos, van a liberar también vesículas. Pero la peculiaridad de estos tres tipos es que su transmisor va a ser el ATP, en comparación de los otros dos, que era la serotonina. Okay. Y bueno, igual una como peculiaridad del sabor amargo es que tenemos aproximadamente 25 tipos de receptores, pero estos sabores se han identificado principalmente con relación a los venenos. Entonces es como un remanente evolutivo que nosotros tenemos hacia ciertas sustancias que pueden ser nocivas hacia nosotros y por eso tenemos como más gama de esos sabores. ¿Tienen dudas ahorita? ¿Cuántos tipos de receptores hay? ¿Vale? ¿Cuántos receptores hay? ¿Receptores? O sea, como número. Cada tipo de GPCR. O sea, ¿cómo? ¿Cuántos receptores a la O sea, no es que sea como, o sea, es que estas proteínas van a funcionar como receptores, pero cada célula va a tener esa proteína. O sea, imagínate que son como 3 células diferentes, ahorita los puse como juntos para que sea esquemático, pero va a ser un receptor para los sabores dulces. O sea, en general. Okay. Igual, lo mismo con el sistema olfativo, vamos a necesitar un 30% de diferencia de esta concentración de sabor para que nosotros identifiquemos que haya un cambio en la intensidad. Y bueno, va a ser la propiedad del umbral, que va a ser la concentración mínima de sustancia que puede ser percibida. Igual, como les mencionaba, las sustancias amargas son las que van a tener un umbral más bajo, porque en concentraciones pequeñas nosotros vamos a poder saborear estos sabores. Vamos a poder saborear estas sustancias y, bueno, estos son como mecanismos de supervivencia. Y, bueno, también algo muy importante es que el sistema del gusto y el sistema olfativo van a actuar siempre juntos. Vamos a tener la capacidad principal de oler más cosas en comparación de lo que podemos saborear. También una característica del sentido del gusto es que si activamos nada más un solo receptor, vamos a tener una respuesta muy cuadrada. Pero nosotros, así como en los fotorreceptores, cuando nada más activamos un cono, se ve visión monocromática. Aquí va a pasar lo mismo. Se necesita activar como una serie de todos los receptores para poder tener una variedad de todos estos sabores. Y bueno, a eso también se le van a agregar que también el sabor va a estar dado por el olfato, por esta combinación de estos receptores y también porque vamos a tener receptores de temperatura y dolor, también en la lengua y en la boca. ¿Tienen alguna duda? Creo que ya. Todo por aparte. Si no tiene ninguna otra duda, eso es todo por la parte, chicos. Muchas gracias.